Buenas tardes, soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales. Le agradezco a usted que esté con nosotros dedicándonos una hora de su valioso tiempo para escuchar el liderazgo. En esta oportunidad hay un joven y esto para mí es muy agradable porque son los líderes del futuro. Hoy tenemos al licenciado en Administración de Empresas, Carlos Montenegro Castro. Él es egresado de la Universidad del Valle de México y actualmente es director de una empresa química. Le vamos a decir los nombres de las empresas que él maneja conforme vayamos teniendo la charla con él, porque tendríamos que hacer una introducción muy larga de acuerdo a las empresas que maneja. Así que entonces le doy la bienvenida al licenciado Carlos Montenegro Castro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto, licenciado, que tengamos un joven emprendedor en este programa Líderes Empresariales. Porque en esta etapa tan difícil que estamos viviendo, que ya llevamos un año con esta pandemia, hay muchas empresas que no han logrado sobrevivir, otras que han tenido que recortar su operación en más de un 50% y otras que están cerradas por algún tiempo. Y la empresa de usted está vigente, pujante y desarrollando. Así que creo que tenemos un tema de mucho interés para poder platicar, pero primero vamos a que nuestro auditorio conozca a Carlos Montenegro Castro como persona. Desde pequeño, lo que recuerde, porque para llegar a donde usted está ahora con este negocio, se requieren de mucha disciplina y de muchos hábitos de trabajo. ¿Usted qué recuerda que cómo formó estos hábitos de pequeño? Como te comentaba, yo recuerdo a la edad de 10 años, 11 años, 10 años creo, yo estaba en quinto de primaria y por el negocio que maneja mi padre, él llegó ese día y llegó con un teléfono celular. Entonces, y le comentó a mi mamá que un cliente le había pagado con ese teléfono, ¿no? Entonces, yo días antes había ido al Tigre Deporte, me acuerdo, y había visto un balón Nike negro. Entonces, yo lo quería, no les había dicho a mis papás. ¿Balón de básquetbol? De fútbol. Yo en ese momento yo practicaba fútbol. Entonces, yo lo quería y me gustaba mucho y lo había visto en comerciales. Entonces, tal vez, si le decía a mis padres, hubieran visto la posibilidad y me lo hubieran comprado, pero no sé, todo lo tenía pensado. Entonces yo le dije a mi papá, oye, ¿de cuánto lo agarraste? Y él me dijo el monto. Recuerdo, creo que 1,200 pesos en ese momento, no recuerdo bien. Y le dije, oye, si lo vendo a un sobreprecio, ¿yo me puedo quedar con ese sobreprecio? Y me dijo, va, véndelo. Entonces, del mismo equipo de fútbol, yo me puse a marcar a compañeros y les dije, pero no les hablaba a sus compañeros, le hablaba, les dije, oye, ¿está tu mamá o está tu papá? Y se sorprendían, ¿porque quieres hablar con mis papás? Le dije, no, es que tengo un teléfono muy bueno que nos acaba de llegar, entonces traigo una oportunidad ahorita porque trae tantos minutos, y no me acuerdo qué más discurso les dije, pero argumentos. Sí, un argumento que tenía que ver. Entonces, lo compré, entonces a las 10 de la mañana marqué y a las 4 de la tarde ya estaba llegando la persona a recogerlo aquí a la casa. Entonces, pues mi papá me dio el dinero completo, me dijo, ten, todo el dinero es tuyo. Y pues no solamente me alcanzó para el balón, me alcanzó para el balón y para unos tacos, ¿no? Recuerdo tacos de fútbol, tochones, ¿no? Ah, muy Entonces, bien. recuerdo bien que esa fue mi primera vez que yo conocí las ventas. La negociación. La negociación, es correcto. Porque todo en la vida es negociable y cuando se siente esa adrenalina, nace una vocación. ¿Ahí nació la vocación de empresario? Es correcto. ¿Qué sucedió más adelante en los años siguientes? Pues yo recuerdo que siempre mi papá trabajaba, tenía o tiene todavía estacionamientos en la Ciudad de México. Entonces yo recuerdo que él tenía ballets parkings. Sí. Recuerdo uno en especial frente a una plaza, Pabellón Altavista,
al sur de la Ciudad de México. Y recuerdo que le daba servicio a un antro, el Drive, me acuerdo bien, Sí. y que iban mucho en ese momento los de RBD y esa bolita Los artistas. los artistas. Y él le daba ballet parking a esos. Entonces yo recuerdo que yo me iba. A mí me encantan los carros, entonces a mí me gustaba ir para ver los carros. Y mi excusa cuando íbamos a la Ciudad de México era, papá, te acompaño para ver los carros. Y yo me subía a los carros y yo le decía, entonces cuando yo regresaba, pues se llenaba mucho el ballet, ¿no? Entonces, para apoyar, yo agarraba el boletaje. Entonces, en ese momento tenemos el boleto, pasábamos en el reloj checador y anotaba yo las placas, ¿no? Pero adicional, le daba una vuelta al carro, porque yo internamente, yo ya sabía los problemas que había cuando no checaban los carros. Entonces también me nació esa de pues, darle la vuelta al carro, observa bien, que no tenga ningún rayón, porque si no, si tiene algún rayón y no lo ponemos ahí, entonces recuerdo bien cuando yo se lo puse a uno y se me quedó viendo con el señor como, ¿por qué le pones ahí? Como esperaba tal vez meternos ahí el golpe, pero pues se dio cuenta que nosotros se lo marcamos, ¿no? Entonces, eso fue, a mí siempre mi papá me fue inculcando el emprender, el negocio y más historias, ¿no? Es decir, entonces la vocación se confirma con los negocios del señor Rafael Montenegro, que es su papá. Es correcto. Un amigo nuestro de la palabra en Toastmaster. Es correcto. Y un empresario también con éxito. Entonces, qué bueno que Carlos Montenegro tomó el ejemplo de esa ruta. Cada quien sigue su ruta, pero cuando menos las bases están tomadas en el negocio familiar. Esto es muy importante. ¿Esto le lleva a decidir estudiar administración de empresas? Sí. O sea, ya la vocación ya estaba. Siempre yo quise, y recuerdo que yo estando en secundaria, mi mamá también emprendió un negocio en una cooperativa de una secundaria. En ese momento los que trabajaban en esa cooperativa era ella y mi hermano mayor. Entonces yo también veía, salía de la escuela o cuando no iba yo a la escuela, yo los acompañaba a ellos y veía también por parte de mi hermano mayor y de mi mamá cómo manejaban esa cooperativa, ¿no? Y cómo la tenían llena. Era una escuela que tenía, no recuerdo, 700, 600 alumnos, tal vez, no lo sé. Tenía una barbaridad de alumnos. Entonces, yo veía cómo lo manejaban, las comandas, y me llamaba la atención. Entonces, yo siempre quise, es que somos una familia de comerciantes, ¿no? Después, mi mamá también emprende bueno, fue mi papá, pero a su vez, mi mamá, un ciber. Sí. Y ahí fue mi primer paga. Esa fue mi primer paga, ¿no? Ya ¿Administrando el ciber? La administraba mi mamá, pero a mí me pagaba por cubrirla por asuntos que ella tuviera, ¿no? Okay. Entonces yo recuerdo que 14 años yo estaba sí, ¿no? Ajá, por ahí como 13, 14 años fue mi primer, digamos, trabajo donde yo recibí una paga, ¿no? Entonces, ahí en un ciber. Muy bien, entonces dentro de la preparatoria va confirmando esta vocación de estudiar administración de empresas. Sí. ¿Cómo fue como estudiante? Como estudiante no fui el de 10, siempre fui yo soy todavía muy hiperactivo. Siempre las maestras me decían, si tú cerraras tu boca, Carlos, serías el alumno de 10. Pero a mí me encantaba la plática, el bullicio, el relajo, y pues luego reprobaba, y tenía, pues a extraordinario, y a presentar, y normalmente sacaba buenas calificaciones. Entonces ahí los maestros me dicen, es que no puede ser posible que te tengas que ir a extraordinario y saques un 8, un 9 porque estudias. Y yo decía, pues sí, pero es que me ganaba ese estar en la chorcha, en la plática, ¿no? Entonces, pero fueron cosas que yo negociaba con mis compañeros. Yo les decía, oye, échame la mano, no sé, apóyame con esa tarea. Y mira, si tú me apoyas, yo te apoyo en esto, ¿no? Entonces, también ahí yo veía la forma, ¿no?
y que no era bueno y no es lo más recomendable porque siempre es bueno estudiar y siempre es bueno tratar de hacerlo, pero ahora también, tiempo después, pues aprendo que también eso me ayudó, ¿no? Claro. También a relacionar. También tenemos que reconocer una realidad, licenciado Carlos Montenegro. Es el hecho de que no necesariamente en la universidad aprendemos todo. Y esto lo estás viendo ya con la operación en pleno de sus empresas. Entonces, es bueno, la universidad nos enseña mucho, sí, pero la práctica es la verdadera universidad. Allá nos dan el conocimiento y probablemente algunas bases, pero aquí, en la vida real, es donde es la universidad de la vida y a donde los conocimientos reales ahí se adquieren. Una vez en la Universidad del Valle de México, hay varias materias en donde se destacan. Seguramente esta materia de emprendedores que dan en la universidad, pues era su hábitat natural. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, es interesante lo que no sé, porque yo sentía en este tipo de materias, como tú mencionabas, ya sentía una noción porque yo podía dar experiencias que yo ya vivía, porque yo iba a la universidad, porque mi universidad no fue presencial. Como yo ya estaba ya trabajando, yo me metía en línea, en la modalidad en línea. Entonces, pues era casos prácticos. Cuando ya veo que yo llego a un momento de la carrera donde pues sí estaba pasando las materias porque hacía las tareas, pero yo dije, yo no estoy aprendiendo. A ese momento yo ya estaba trabajando, ya el negocio ya iba funcionando, entonces yo decía, yo estoy aquí estudiando porque quiero saber y no estoy aprendiendo, la verdad. Entonces fue cuando yo voy a la escuela y les digo que me quiero cambiar a modalidad presencial empresarial, que le llaman viernes y sábados. Sí. Entonces ahí es cuando yo voy los viernes y sábados presencial y ahí es cuando aprendo de grandes maestros y lo que más me queda es el marketing. Las materias de marketing, unos profesores fenomenales que me enseñaron desde cómo vender la pluma, los argumentos, el famoso speech del elevador y muchas demás cosas que hoy recuerdo y las tengo muy presentes, ¿no? Y fueron bases muy importantes para saber cómo vender un producto, ¿no? Y cómo saber cómo o qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Voy a permitirme hacer un primer paréntesis con esto que nos acabas de platicar, Rafael. Ahí nacen los rasgos de liderazgo, porque un líder justamente lo que hace es no conformarse con lo que recibe, sino busca la mejoría. Y cuando empieza este enfoque, empieza uno de los principios básicos del liderazgo, que es conocimiento. Y este es un primer mensaje que damos a nuestra audiencia, a los jóvenes que nos están viendo, que en la universidad no hay que conformarse con lo que recibimos, sino siempre estaremos buscando más. Bueno, este es una primera enseñanza que es muy útil para nuestra audiencia. En la universidad, ¿ya estaba emprendiendo o estaba trabajando todavía para alguien? No, mira, te platico. Algo muy interesante que también marcó mi vida. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sí. Los conocen como los mormones. Yo terminando el bachillerato, yo decido hacer una misión, le llamamos nosotros internamente de la iglesia, por 2 años, en donde yo dejo mis estudios y dejo todo por servir a la comunidad. A mí me tocó servir en la zona de Sonora, frontera con Arizona, lo que es Nogales, Caborca, toda esa zona. Yo estuve allá de los 19 a los 21. Entonces, para mí eso también fue fundamental porque fue un aprendizaje de humanismo, de desprenderme de las... Yo tenía mi carro, a mi papá en ese momento le iba muy bien, entonces él me había dado mi camioneta, iba en una muy buena escuela, pues no tenía los grandes lujos, pero sí teníamos más de lo necesario. Entonces yo decidí personalmente ir
Y fue este desprendimiento de lo material esos 2 años, porque solamente yo tenía comunicación con mi familia los días lunes. Solo Nada los más. lunes. Solo los lunes y el 10 de mayo y en Navidad por videollamada con la familia. Esto, pues, para estar enfocados en lo que uno estaba haciendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahí eso fue el yo salir totalmente de mi zona de confort y yo puedo decir que existe un antes y un después de Carlos, que es antes de ese suceso y después de ese suceso. Cuando yo presto servicio estos 2 años, porque pues no es obligatorio dentro de la religión, sí. Uno decide ir o no decide ir, yo presto servicio, entonces a mí eso puedo decir que esa frase trillada que me cambia la vida, porque yo puedo ver las carencias, cómo hay mucha gente que necesita y cómo poder ayudar a las personas. Entonces es otro enfoque humanitario que a mí en lo particular me ayuda. Y a su vez también empiezo con los temas del liderazgo. En esa zona había, digamos que se les da asignaciones. Está el líder de distrito que dirige a 8 jóvenes, a 8 compañerismos, el líder de zona que dirige a 20 compañerismos, y está el asistente del presidente que dirige a 200 misioneros, ¿no? De diferentes nacionalidades, americanos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños. De todas partes. Alemanes. Entonces, yo poco a poco fui teniendo esas asignaciones que me ayudaron a poder el liderazgo que a su vez yo no había practicado porque pues yo no tenía un negocio a los 19 años, y lo pude poner en práctica ahí, poder ayudar a jóvenes que decían, pues es que estaban ahí y habían perdido a su familia y muchas cosas. Entonces fue poder apoyarlos, y eso fue, digamos, yo puedo decir que mi mayor liderazgo que yo pude aprender. Es un crecimiento enorme cuando se tiene esa edad y se dirige un grupo. Esto es un desarrollo, y qué bueno que lo menciona, porque esto es algo que hay que dedicarle un tanto al espíritu. Claro. El liderazgo es lo que hace que funcionen las instituciones, y hay algo que se ha descubierto en los últimos 10 años y que sobre eso se está trabajando, y que es que los líderes auténticos no están en los gobiernos, no están en los partidos. Los líderes auténticos están en las organizaciones que no son gubernamentales, y en las organizaciones de tipo religioso, porque dan orientación, de la orientación no religiosa, sino de la orientación de vida. Entonces, esto es una experiencia para usted, Carlos, maravillosa. Y entonces regresa a Veracruz después de 2 años. Yo regreso a Veracruz y yo ya regreso sabiendo qué quiero. Entonces, mi primer emprendimiento, obviamente, con apoyo de mi papá, cuando yo regreso, él me había dicho ya también que tenía una idea, y yo lo sopesé e inicié con un restaurante de barbacoa de borrego, enfrente, en la esquina, frente al estadio Luis Pirata Fuente, frente a donde está hoy Panísimo, en esa esquina donde ahorita está la farmacia Similares. Ahí yo inicié con ese negocio, la barbacoa de borrego. Muy bien, después de que regresemos de un pequeño corte de 2 minutos, nos va a seguir platicando el licenciado Carlos Montenegro Castro con este negocio, cómo le fue y a qué otros negocios le llevó, porque nos va a llevar de sorpresa en sorpresa, porque después entraremos al bloque de la empresa o de las empresas que hoy maneja el licenciado Carlos Montenegro Castro. Regresamos en 2 minutos. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono
Desinfecta todo automóvil eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñada para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Nos platicaba el licenciado Carlos Montenegro Castro de su primer negocio, un restaurante de barbacoa de borrego, allá en el fraccionamiento Reforma frente al estadio de fútbol. ¿Cuánto tiempo lo tuvo y qué resultado tuvo? Ok, fíjate que el inicio fue muy bueno. Recuerdo era el momento que los tiburones tenían muy buen auge. Era obviamente nuestro fuerte era la venta de cerveza, micheladas, pero también en la barbacoa de borrego. Algo que habíamos en ese momento es que solo había dos negocios en todo Veracruz que solamente hacían barbacoa de borrego de hoyo. Nosotros lo hacíamos realmente de hoyo, con pencas de maguey, piedras, y lo tapábamos con la tierra, ¿no? Que la cocción es toda una noche. Entonces nosotros teníamos un buen éxito, pero inexperto, yo no había sacado permisos. Yo no sabía lo que era un permiso, ¿no? Entonces, pues como por el éxito que teníamos, pues obviamente... Rápidamente fueron enfocados. Rápidamente nos enfocaron, entonces nos pusieron una multa, el ayuntamiento. Entonces, en ese momento, pues dije, ¿qué hacemos? Vamos bien, pero si ya había sacado yo mi retorno de inversión. Entonces, había un restaurante más grande que estaba rumbo hacia Puente Moreno, y decidí cambiarlo para allá. Dije, bueno, lo cerramos aquí y nos cambiamos para allá a algo más grande, donde ya tenga estacionamiento. Y de 12 mesas que teníamos acá, pues cambiamos a 45 mesas. 3 veces más, ¿no? 4. 3 veces más. Ahí fue, ahora sí que mi primer error empresarial, porque no hice ningún estudio de mercado. Y no pegó ese restaurante. No pegó. Al inicio sí, pero los gastos eran muy altos, no llegaba la clientela que esperábamos. Entonces, aunque pensábamos que era una buena zona, pero pues era a pie de carretera, entonces claro, no funcionó. Entonces, con el dinero que a mí me quedaba, y también, de nuevo, con la ayuda de mi padre, le dije, oye, necesito que me eches la mano. Y él me dijo, oye, ¿por qué no pones un autolavado? Y dije, pues a ver. Entonces yo iba por la calle de Mirón, frente al Hospital del Iste, y ahí vi un que ya tenía para autolavado, pero no tenía hecho una rampa. Entonces, pues fui, busqué el teléfono, conseguí a la persona. Ahora sí, ya hice mi estudio, papel, lápiz, y dije, necesito tantos carros para tanto, porque yo quiero ganar esto. Y ya tenía yo una meta de lo que yo quería ganar. Entonces, pero le teníamos la dificultad de que no tenía rampa. Entonces fuimos, y el permiso para hacer la rampa, porque pasaba por la banqueta, era muy engorroso. Entonces dije, pues me lo voy a aventar.
y en la madrugada hicimos la rampa. Y dije, pues ya es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y nos aventamos. Y fue un éxito. Fue un éxito ese autolavado. Lo tuve 2 años. Fue ahí frente al Iste en Díaz Mirón. En frente al Iste Díaz Mirón, es correcto. Es uno que tenía una pendiente natural. Ese es. Que está en alto. Lo tuve 2 años, pero esta historia es muy interesante porque a mí me iba bien los días de lluvia, los días después de la posteriores. Lluvia. Posteriores. Pero los de lluvia no. Entonces, en un autolavado, quieras o no, vives al día. Claro. Te puede ir muy bien y tienes que ahorrar porque los 2 siguientes días no sabes cómo va a ver la gente. Y si hay lluvia, pues peor. Entonces, era un día de lluvia y yo ya no tenía dinero. Entonces, yo decía, pues necesito yo un negocio que me dé dinero cuando llueva o no llueva. Entonces, se me presenta una oportunidad de una persona que vendía productos químicos, Fabuloso, cloro, etcétera, ¿no? Entonces me comenta, me dice, oye, necesito a alguien que me apoye. Productos químicos genéricos. Genéricos al 100%. Él los vendía y los envasaba. Entonces yo le digo, oye, pues vamos a ver, me interesa mejor que tú trabajes conmigo. Yo compro tus fórmulas, yo compro esto, yo compro el otro. Me dijo, va. Llegamos a un precio y empezamos a trabajar. Lo empezamos a hacer ahí en el autolavado, ahí en donde venía el agua, ahí en un espacito, ahí hacíamos productos de limpieza. Empezamos a trabajar y de ahí nace Grupo M Limpieza. Ok, esta es la empresa que vamos a ver después cuántas divisiones tiene, pero a ver, platíquenos cómo desarrolla. ¿Grupo M es de Montenegro? Grupo M es de Montenegro, es correcto. Me quebré la cabeza para poner el nombre. Bueno, pero es que es así como es el marketing. Claro. Es sencillo, algo que se quede grabado para el cliente. Ok, ahí nace Grupo M. Ahí nace Grupo. Todavía era M nada más. Ahí nada más era M. Y nace con la idea de poder venderle a las empresas, ¿no? Entonces empiezo yo a tocar puertas y sí vendíamos. Íbamos a las escuelas, lo montaba a mi carro o a la camioneta y nos íbamos. Pero yo decía, hay muchos, así como yo hay 50, 100, 200 que lo hacen en todo Veracruz. Necesito diferenciarme de ellos. Entonces decidí yo, pues, hacerle su etiqueta. Ahí entra mi hermana. Ella es una parte fundamental de todo lo que hemos tenido porque siempre ha estado conmigo, indirecta y directamente, porque ella es diseñadora. Para mí es la mejor diseñadora que hay, ¿no? Y ella me empieza a diseñar las etiquetas del Fabuloso, pero yo no tenía tanta idea de cómo ponerle el nombre, entonces mi hermana es muy diseñadora. Claro, creativa, como todo diseñador. Creativa, le dice, ¿por qué no le dices limpiecito? Dije, ok. Entonces yo empecé a vender limpiecito, no vendía multiusos, vendía limpiecito. Entonces a la gente le causaba limpiecito, ok. Y yo trataba de diferenciar mis productos, entonces yo hacía aromas que no estaban en el mercado. Hacía aromas de no sé, manzana canela, de Navidad, de Coco Chanel, etcétera. No lo tradicional como lavanda. No lo tradicional. Limón. Aunque sí lo manejaba, pero no lo tradicional. Y ese era mi gancho para poder jalarlos. Entonces, las personas les gustaba. Entonces, empezamos a fabricar eso, pero ya empiezan las certificaciones. Y ahí es cuando se da el salto a una empresa ya formal, porque yo quiero entrar a las iglesias para poder venderles el producto, ¿no? Las iglesias tienen un estándar muy alto de calidad, muy, muy alto. Entonces te piden certificaciones. Entonces empecé a estudiar cómo conseguir esas certificaciones. Ahí empezamos el tema de códigos de barra ya, en la estructura de una etiqueta, en la estructura de un producto, en las fórmulas. Tuve que contratar un químico para que diera visto bueno a cada una de las fórmulas.
y logramos introducirnos a la iglesia. Logramos introducirnos después a lo que eran los concursos y las licitaciones. Y ahí ya conozco otros, el detrás de cómo son las licitaciones tanto de gobierno como de las empresas privadas. Y es cuando ahí empieza a abrir brecha. Entonces, iniciamos vendiéndole a una iglesia y llegamos en el 2018, en ese rubro, en específico, llegamos a tener 143 iglesias que distribuíamos, desde Chiapas hasta Poza Rica. ¿Qué tan difícil es trabajar con las iglesias? Porque con el gobierno es muy difícil por los pagos, por lo que tardan, pero con las iglesias. En cuanto al pago, no, porque sabes que son formales, sí. Pero en cuanto a la exigencia, es más que el gobierno. He trabajado en los dos sectores y me exigen más porque sus estándares de calidad son muy altos. Entonces, yo tenía que tener un producto impecable. O sea, impecable. El jabón para manos también lo empezamos a vender y a veces nos salía aguado. Entonces era, oye, no, estas 20 te las regreso, te traigo otros 20 y pues era pérdida, pero pues ni modo. Decía, de inmediato y yo se los traía. Entonces, algo que les gustaba a mí de la empresa era que yo les respondía. Si me pedían, oye, tenemos un pedido urgente y hay que entregarlo mañana en la tarde, pues yo me ponía junto con los muchachos a entregarlo y a hacerlo y a empacarlo y a llevarlo, ¿no? Entonces, eso me fue abriendo muchas puertas porque nunca les decía que no. Solo les decía, sí, nada más dame chancecito. Y eso fue lo que me fue abriendo camino ahí. ¿En las iglesias influyó la formación que traía Rafael de cuando fue a la misión? Porque para entenderse prácticamente debe estarse entre iguales, no necesariamente la misma religión, pero las religiones van a todo, a lo mismo, sí, claro, convergen ahí. Yo puedo decir que 100% en mi vida, 100% en mi vida, porque yo respeto a todos y a todos los tipos de creencias. Yo creo que creer en un ser supremo siempre es bueno, pero a mí en lo particular, el creer en un ser supremo, el entender que en el hospital van las personas enfermas y en la iglesia, pues también los que necesitamos cambiar. No van las personas perfectas, sino van las personas imperfectas que necesitan ser perfectos. Entonces, eso para mí es central en mi vida. Yo soy un miembro activo. Entonces, ahí dentro de la iglesia no existe ninguna remuneración económica. Existen muchas asignaciones. Entonces, ese tipo de asignaciones es lo que a veces en lo particular termino yo de hacer alguna cosa y voy y apoyo a una familia de escasos recursos, a ponerles el techo, a fajarme yo mismo y ayudarlos con otras personas, llevar despensas, etcétera. Y ese me ha ayudado mucho al estar centrado, al no perder el piso, a siempre saber que ahora sí la frase trillada, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Esto es, la vida es un eco. Como le hables, te regresa lo que le hables. Es correcto. Muy bien, Rafael, esto es una experiencia extraordinaria. Una vez que tiene como clientes principales iglesias y gobierno, ¿cómo viene el desarrollo de Grupo M? Porque después tiene Grupo M Limpieza, Fumigaciones del Golfo, Limpieza del Golfo, Envases y Plásticos M, Bandoleros Gocha, que ese es otro capítulo que ya si nos da tiempo lo tocamos, pero son de las empresas que tienen. ¿Cómo viene el desarrollo? A raíz de que empezamos con los productos de limpieza, obviamente empezamos a ver los frutos económicos. Entonces, a mí siempre se me ha quedado muy marcado. Yo sigo a muchos emprendedores exitosos y empresarios, Arturo Elías Ayud, los Shark Tank, Carlos Bremer, etcétera. Entonces, de ese tipo de empresarios, y principalmente de mi mayor ídolo, que siempre es mi papá y mi hermano, siempre la diversificación es lo que da el éxito. Eso lo he entendido. Lo dice Elías Ayub en su último libro, ¿eh? Buenísimo.
Buenísimo el libro, así que ahí lo toca precisamente. Es o sea, correcto. Que está corroborando. Exacto, exacto. Entonces, inicié con las fumigaciones, nosotros no sabíamos, pero se presentó la oportunidad y hicimos un grupo y iniciamos fumigando. Entonces, iniciamos fumigando agarramos un contrato con el Ayuntamiento de Veracruz e iniciamos fumigando todo lo que fueron los mercados del Ayuntamiento de Veracruz por medio de un contrato, de una licitación, porque ya estábamos certificados y todo lo demás. Y empezamos a trabajar. Entonces ahí empezamos con la empresa de fumigaciones, ¿no? A darle servicio al Ayuntamiento de Veracruz y a su vez empezamos por el área privada y empresarial. Entonces de ahí nace Fumigaciones del Golfo, lo retomamos también e iniciamos con sector privado a ir licitando poco a poco. Comenzamos con esas dos empresas y también los productos de limpieza iban de la mano. No, me recuerdo bien que metimos una licitación y nos dijeron, oye, ¿y no tienes personal de limpieza? Y dije, pues sí tengo. Entonces, yo siempre nunca he dicho que no. Prefiero yo ponerme a limpiar y ya después veo a quién pongo después, pero yo me pongo. Y empezamos también a trabajar el outsourcing de personal de limpieza para eventos, para hospitales, para centros clínicas, etcétera, que necesitaban oficinas, que necesitaban personal de limpieza, ¿no? Y ahí conocí lo importante que era un outsourcing, ¿no? Para las empresas más grandes, ¿no? Porque se desprendían de lo más complicado y a la vez importante, que es el factor humano. Es complicado, pero es muy importante en tu empresa, ¿no? Pero si les quitas esa preocupación, pues los liberas y para el tema fiscal, pues lo deduces al 100% de impuestos, ¿no? El problema lo carga la empresa de outsourcing. El problema, entre comillas, porque pues es su trabajo, ¿no? Porque es trabajo. Desafortunadamente, hoy día en este gobierno están buscando desaparecer el outsourcing y ellos mismos utilizan outsourcing para la limpieza en todas las dependencias de gobierno. Es algo que es un contrasentido, ¿no? Claro, y no puedes, para el gobierno es muy complicado. Voy a poner un ejemplo, el Hospital del Iste, que debe tener 200 y tantos empleados, pues es muy difícil, aparte de todo lo importante que tienen sus doctores, pues también estar pensando en la limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué en cambio, Grupo M le puede enviar 15 elementos para la limpieza y Grupo M se hace cargo de todo y simplemente presta el servicio y se desentienden. Y es así como es. Esta es la utilidad del outsourcing. Exacto. Hay que admitir que sí hay empresas que abusan, pero en esas empresas que se vayan contra ellas y que las desaparezcan, violan lo que es la buena convivencia en los negocios, pero no sobre todo el outsourcing. Es correcto. Muy bien, ya llevamos entonces fumigaciones, limpiezas del Golfo. Ahora, esta empresa de envase y plásticos nace para los productos de limpieza. Ahí te va, me voy a adelantar, me voy a regresar tantito y te voy a decir después cómo nace. Este año, 2020, cuando iniciamos, nosotros vendíamos ya gel antibacterial. No a las escalas que los vendemos hoy, pero sí ya lo vendíamos. Entonces... ¿Pero te parece que regresemos en 2 minutos y nos cuentes para no cortar este tema que es muy interesante? Correcto. En 2 minutos estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Esta tarde estamos charlando con el licenciado en Administración de Empresas, Carlos Montenegro Castro. Muy interesante, es un joven emprendedor que nos está dejando muchos mensajes para los jóvenes que aún tienen miedo de emprender. Este es un ejemplo de que el miedo nunca nos lleva a nada, al contrario, el ser audaz y tener iniciativa nos conduce al éxito y este es el ejemplo de Carlos Montenegro Castro. Regresamos en 2 minutos. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y
del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos, y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes, y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Hola, ¿qué tal? Te saludo tu amigo Luis Ponce, subdirector del área de atención a socios en esta Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Estimado empresario, te invito a afiliarte a esta cámara, en donde podrás encontrar un sinfín de trámites. Tenemos a tus manos y a tu disposición trámites ante el Infonavit, trámites en los ayuntamientos, en la Comisión Federal. Dentro de esos también tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, para usted como empresario y también para sus trabajadores, donde a ellos se les dificulta mucho tener una cita en el área de especialidades. Juntos, si nos llamas a la cámara, podemos agilizar esos trámites. Recuerda, empresario, que tú no estás solo, estás representado por esta cámara empresarial. Te invito a que te afilies a la cámara, que nos llames al departamento de afiliación al número 2299 381217, donde con gusto vamos a atender. Afíliate. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Ahora sí, la historia que a continuación nos va a platicar Carlos Montenegro Castro es muy interesante. Adelante. Te comparto, en el 2020 yo he sido muy de arrebatos, a veces buenos y a veces malos, pero soy muy de arrebatos. Entonces en el 2020, a inicios del 2020, iniciamos el año, iniciamos con algunas licitaciones. Enero, febrero y marzo siempre es lo más fuerte porque es donde agarramos el trabajo para todo el año, ¿no? Ahí se programa todo. Se programa todo, es correcto. Entonces, yo recuerdo que yo cumplo años el 6 de marzo. Entonces... O sea que el próximo año, 27 años, el próximo mes... El próximo mes, 27 años, es correcto. Entonces, yo vendo mi carro y tenía ese dinero de ese carro para, pues, comprarme mi otro carro, ¿no? Que yo me quería comprar en ese momento. Entonces, me agarra, yo le llamo la locura, y yo soy fanático del fútbol y uno de los lugares que siempre he querido visitar es Brasil. Sí. Entonces empiezo a ver esas noches de insomnio y empiezo a ver boletos y digo, uy, si me voy a mi cumpleaños a Brasil. Y dije, pues bueno, y de repente compro los boletos y le digo a mi familia, me voy a Brasil a celebrar mi cumpleaños yo solo. Y bueno, adelante. Me voy y yo estando allá, me inicia el tema del coronavirus. Inicia muy fuerte. Entonces, se cumple mi estadía allá y regreso yo a Veracruz. Y te platico por qué el viaje es porque cuando yo estaba allá, me dice el encargado en ese momento, me dice, oiga, yo no sé hacer gel antibacterial. Yo sabía, y la persona que sabía hacer gel no estaba ahí. Había pedido 3 días de vacaciones, entonces teníamos un pedido fuerte. Y entonces yo le dije, pues investiga y hacemos una videollamada y te voy diciendo qué le pongas, qué le quites. Y así iniciamos nuestro primer tambo de gel. Yo le llamo el primer tambo de gel. Lo iniciamos vía videollamada. Cuando yo regreso de este viaje, yo veo que se veía el tema del gel. Entonces, nosotros en ese momento estábamos en una casa ahí atrás del banco de Banorte en Díaz Mirón, sí, cerca de Plaza Cristal.
Entonces, me dice el trabajador, oye, pues nos pidieron 10 galones y hay otras personas que nos pidieron 10 galones, entonces, ¿cómo ves? Entonces yo tenía ese dinero guardado, entonces en ese momento me nació y dije, voy a invertir todo mi dinero en gel. Entonces le marqué a mis proveedores y le dije, tráeme alcohol, tráeme esta materia prima, tráeme esta materia prima. Y puse a todos a fabricar gel. Y nos pusimos a fabricar gel. Entonces, recuerdo ¿y qué pasó bien, con los envases? exacto. Entonces lo envasamos y nos vamos ese día a vender. Y gran sorpresa, ese fin de semana vendimos 0 pesos. No vendimos absolutamente nada. Entonces dije, ching, en la torre. Yo lo primero que pensé fue, ya valió tu carro. Y pues bueno, a ver cómo lo recuperas. Entonces, recuerdo que estaba yo con mi hermana y platicando, y decía, oye, pues no vendimos nada. No vendimos nada de gel, pues nadie quiere comprar gel. Yo creo que pues esto de la pandemia nada más va a durar un mes. Y y le digo, pues a ver, yo digo que va a venir. Entonces el lunes a primera hora empiezo a recibir llamadas. Oye, que necesito 20 galones, necesito 30 galones. Y empiezan. Entonces, yo inicio a recibir pedidos, entonces mejor le digo a estas personas que me hacen los pedidos, le digo, oye, ¿no te interesa trabajar? Dice, ¿de qué? De mi distribuidor. Yo te lo doy a un precio y tú le das otro reprecio. Entonces, me dije, va, me interesa porque ya se veía venir el que no iban a tener o que iban a cerrar sus negocios. Entonces, desde ahí esa semana no hemos parado. Gracias a Dios iniciamos con revendedores. Y ellos vendían el producto, entonces de repente me llegaban, oye, necesito 50, necesito tantas piezas. Entonces empezaron a llegar Lala, Grupo Lala, le empezamos a vender a Grupo Lala. Mi hermana, a su vez, le dije, hay que hacer una página de internet, hay que hacer un Facebook, hay que hacer marketing, hay que hacer ruido. Y de ahí nos contactan un empresario de Monterrey y nos dice, oye, tengo un pedido para gobierno. Entonces, que ese fue el pedido que nos catapultó. Dice, tengo un pedido para Tamaulipas, pero necesito que tenga estos con estos. Entonces, pues nosotros en la casita no lo podíamos hacer. Y yo le dije, adelante, solamente necesito estas condiciones. Y ahí fue que nos pasamos a otra bodega. Que está ahí por el Nuevo Veracruz. Todavía no llegábamos a la ciudad industrial, por el Nuevo Veracruz. Entonces, ahí pudimos dar y abastecer ese pedido. Al lograr este pedido, nosotros empezamos a comprar pipas, ya en ese momento tan difícil que era, solamente vendían alcohol por pipas. Entonces, por medio de las inversiones eran más fuertes. Ya las inversiones ya eran más fuertes. Ya el carro, ni siquiera me podía comprar el carro porque no podíamos. Entonces, una de esta misma empresaria de Monterrey dijo, oye, hay un concurso de una empresa canadiense, la empresa se llama BioLife, Daily Shield BioLife, y donde estábamos compitiendo, donde están compitiendo varias empresas mexicanas para poder suministrarle gel a Canadá. Ok. Entonces empezamos a hacer números, empezamos a tener videollamadas con los canadienses y tuvimos visitas también en plena pandemia de ellos. Y a la semana nos avisaron, oye, tu gel, dentro de todos los geles, le hicieron muestras en Canadá, en la FDA de Canadá. Como es la FDA o Cofepris de México, la de Canadá, no recuerdo el nombre, la de Canadá. Y fue lo único que se le ha aprobado. Y yo, ¿en serio? Sí, entonces ya vienen los contratos. Y iniciamos a fabricarles las botellas de 250 mililitros y litro. Y empezamos a mandar contenedores, fuimos seleccionados y empezamos a venderles. Y esta empresa, a su vez, le vendía o le vende a Walmart, a Canada Tires y a Home Depot Canadá. Y ahí fue cuando nosotros iniciamos con el tema en ese momento de la exportación, ¿no? Yo no sabía nada de lo que era el NAFTA,
no sabía Nada cómo de mandar, los nada. trámites de exportación, toda la No sabíamos, burocracia que hay que no saltar y todo. no sabía de contenedores, no sabía que no sé, que no podemos pasar más de 20 toneladas un contenedor porque si no lo regresan, las cajas, no sabíamos que las tarimas tenían que ser unas tarimas que tenían que estar fumigadas, certificadas para exportación. O sea, yo pensaba que se agarraba las tarimas de 20 pesos y listo, y vámonos. No, pues no se puede mandar. Entonces, y muchas cosas, ¿no? Reglas de etiquetado, códigos de barra internacional, etcétera. Entonces, así ha sido en parte todos los emprendimientos, ¿no? Siempre aventarme, ¿no? Y he contado con la gran bendición, y digo gran bendición, de que siempre he tenido a las personas ideales a mi lado. Se sumó a este proyecto mi hermano mayor. Yo siempre he dicho que un administrador siempre tiene que ver o tiene que buscar a las personas de lo que tú no tienes. Y en la dirección de hoy en día, mi hermano es el encargado de la fabricación porque él es sumamente organizado. Es algo que yo admiro de él, es muy organizado, él tiene todo en orden, él es excelente en presupuestos y dije, pues yo no lo soy. Yo admito, yo soy muy desorganizado, pero él sí, entonces él es el que lo debe de ver. Y mi hermana es una excelente creativa. ¿Me permite hacer un paréntesis? Sí, claro. Claro. Es otro de los elementos indispensables en el liderazgo. Y es el rodearse de personas que sean más aptos que yo para poder alcanzar el objetivo. Y el líder que reconoce eso, el camino está recorriéndose de una manera mucho más accesible. Y esto lo estás viendo en tu negocio. Por lo tanto, enhorabuena. Y este es otro mensaje de liderazgo. Y por eso este programa se llama Líderes Empresariales. Ahora estás mostrando que muy joven eres un auténtico líder empresarial. Gracias. Muy bien, licenciado Carlos Montenegro. Este es un logro importante. ¿Qué dificultades hubo? Porque de pronto cambiar una producción, no casera, pero sí una producción local a una producción internacional, todo lo que se refiere a lo que es la materia prima, a lo que es los componentes, el mismo envase, es muy difícil de pronto pasar de un nivel a uno muy superior. ¿Cómo resolvieron este problema de abastecimiento para poder fabricar? Fue muy complicado, Arturo, y fíjate que tuvimos muchas experiencias buenas y no gratas. Estando en plena pandemia recibimos el pedido de Canadá. Como te mencionaba, no les dijimos que no. Y lo malo es que lo malo y lo bueno es que ellos son muy cumplidores. Y aprendí también de esta experiencia de ellos pero también son muy exigentes. Entonces, ellos querían un tipo de botella específico. Y en México estaba agotada. Entonces, tuvimos que buscar al indicado y lo encontramos hasta Monterrey. Y ahí fue mi hermano pieza clave en esa negociación porque yo me peleé con esta persona por teléfono. Yo soy un poco de arrebatos también, entonces él... ¿Con Vitro de Monterrey? ¿Con Vitro de Monterrey? No, se llama Plásticos de Tombuctú. Es esta empresa de allá de Monterrey. Entonces, ellos tenían lo que necesitábamos, pero él no me quería mandar otra. Entonces, él y yo no nos llevábamos. Y ahí también aprendí algo muy importante, es que si no puedes con tu enemigo, únetele. Y esto es algo muy importante de esto de plásticos, porque tiene que ver con envases y plásticos semi. Entonces, yo le digo a mi hermano, pues lánzate. Y él se fue para Monterrey y él cierra esa negociación. Lo que yo no pude, él lo hizo. Él cerró esa negociación, entonces encontramos a un proveedor que nos diera los estándares y las cantidades y más que nada los tiempos que necesitaba el cliente. Entonces fue dar un cambio drástico, un 2020 muy, muy movido y muy drástico porque pues teníamos la pandemia, teníamos las limitantes de que no se podía viajar, tenemos la limitante de que pues teníamos que poner una lona de que éramos empresa COVID. Tenemos muchas limitantes, ¿no? Pero también tenemos mucha hambre de triunfo. De poder
yo siempre tuvimos una charla con el personal y yo les decía, muchachos, porque normalmente parte de mis trabajadores yo siempre he tratado de que sean jóvenes, ¿sí? porque si yo soy joven y puedo, pues también los jóvenes pueden. No soy más ni menos que, entonces yo soy fiel creyente en los jóvenes. Entonces yo les decía, muchachos, estamos en este momento representando a México, no a Grupo M, sino este gel o este producto van a decir es mexicano. Y van a decir, mira, los mexicanos sí pueden hacer algo bueno. No quiero que digan, como siempre, un producto hecho por mexicanos. O ya sabemos la calidad de los mexicanos, ¿no? Yo siempre, entonces, era algo que siempre yo tuve ese pequeño espinita de orgullo, de siempre poder demostrar a otros países, hey, México también podemos, ¿no? Y gracias a Dios pudimos cumplir en tiempo y forma. Y cumplimos con ese pedido y nos abrió una gama de poder conocer lo que es el negocio internacional, ¿no? Tuvimos varias charlas con personas en Inglaterra, personas en Panamá, mandábamos a Panamá también, mandábamos a Estados Unidos, tuvimos visita, tenemos ahorita ya una alianza con el gobierno de Mission, Texas, para el tema de gel y los condados circunvecinos de Texas, y estamos ampliándonos más a lo que es no solamente el territorio americano, sino también buscar lo que es tanto el nacional como también Europa. Entonces, muy bien, antes de que abundemos en este tema, porque vamos a comentar la noticia de hace unas 3 semanas en donde cuestionaron mucho, en Canadá cuestionaron y en Estados Unidos también el gel mexicano. Incluso dejaron de comprarle a todas las empresas, pero esto lo vemos primero para terminar con la empresa de envase y plásticos M, que nos falta todavía puntualizar cómo se cristaliza esto. Claro. FDA, tenemos una gran oportunidad como mexicanos, y este es un dato muy importante que no sabía, pero a raíz de la pandemia, de los geles más económicos que había en el mercado, competíamos 3, México, Brasil y la India. Sí. Pero de esos 3, porque China, en ese momento que sigue siendo potencia y lo más barato, nadie quiere comprar los chinos. Por lo mismo del coronavirus. Porque pensaban que iban a mandar gel con coronavirus. Entonces, la ventaja que tenía México contra todos los de allá es que estábamos a unas horas del gran cliente. Sí. Entonces, obviamente, varias retails estadounidenses se vinieron con muchas empresas mexicanas. ¿Cuál fue el problema? Que desgraciadamente mandaron a un inicio gel de excelente calidad. Y como no les hacían pruebas porque pues no tenía FDA en ese momento. Por la urgencia también. Y no tenía la capacidad de hacer muestreo a cada contenedor que cruzaba su frontera. Entonces, pues pasaron. Cuando se empieza a estabilizar y empieza a ver estas empresas mexicanas que pasó su gel y lo mandaban al 60%, dijeron, bueno, pues si le bajo a un 10% y lo mando al 50%, me ahorro $2, pero son $2 multiplicado por 70,000 piezas, pues estamos hablando de $140,000. Me gano $2,800,000 pesos nada más por bajarle esto. Y así fue como se empezó a desvirtuar este tema. Le bajo más porcentaje, o no le bajo el porcentaje, pero compro un alcohol más económico. Como te mencionaba, metanol, que es la frase que más se marca en este artículo, todos los geles tienen metanol, pero él tiene que tener una baja cantidad de metanol para poder no ser nociva para la salud. Cuando compras un alcohol económico, pues obviamente sus grados de metanol suben. Y ese fue el gran problema que se tuvo, por lo cual FDA le empezó a hacer muestreos y empezó a ver que tenían unos niveles de metanol muy altos. Entonces, pues ahora sí que pagan justos por pecadores. Entonces, Estados Unidos no se está con juegos. Y dijo, todos. Siguen todavía recibiendo geles mexicanos, pero
pues te piden, por ejemplo, una cronomatografía de gases. En esta cronomatografía de gases es donde se muestra cómo está tu gel, ¿no? Es la prueba esta de cromatografía en papel, donde van diferentes colores que deben ser exactos en esas pruebas para los productos. No, es un testeo que le hacen al gel directo, en donde te saca el porcentaje de alcohol. Ahí te dice exactamente cuánto porcentaje de alcohol tiene, cuánto porcentaje de los carbómeros tiene, cuánto de tal y tal cosa. Entonces ahí te pone y te dice, ok, este producto tiene 67%. Entonces, dentro del rango de la OMS, de 60 a 75, 80, es donde te demuestra que mata el virus. Entonces, ese es el parámetro que ocupa la FDA para aprobarlo. Entonces, ahí cuando te hacen este testeo, si tú estás menor a eso, pues te lo regresan, porque dice, pues, si tienes 50% no va a matar el virus, entonces te lo regresan. Y ese fue el problema. Así es. Pues muy bien, entonces, actualmente la empresa funciona, el Grupo M, con fumigaciones del Golfo, limpieza del Golfo, envases y plásticos M, bandoleros Gotcha y lo que es la producción de productos químicos. Todo esto es lo que abarca. Es una empresa que crea directamente sobre 40 empleos, más los empleos indirectos. Sí, más los empleos indirectos, sí, más o menos. Muy bien, ahora para concluir, porque el tiempo se va rapidísimo, no hemos sentido con esta agradable charla. Dentro de lo que es radio y televisión Canaco Digital de Veracruz, hay una barra de programación y me da mucho gusto saber que vas a colaborar o vas a dar tu experiencia a través de radio y televisión. Platícanos un poco de este proyecto con radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Muchas gracias. Me uno a la barra de programas. El día de hoy, miércoles, iniciamos a las 7:30 una serie de programas que se va a llamar Emprendedores de Hoy, donde la finalidad es poder conocer a emprendedores y así como yo te estoy platicando mi historia, conocer también las historias de ellos y retroalimentar el éxito y los fracasos que tuvieron y cómo aprender sobre esos éxitos y fracasos en nuestras vidas. Soy fiel creyente de que se puede emprender a cualquier edad, no solamente joven, sino a cualquier edad se puede emprender. Y es lo que en veces necesita México. Una sociedad mayor emprendedora en muchos negocios, en muchos aspectos, que a la larga van a dar una sociedad y un nivel de vida más alto de lo que hoy se tiene. Entonces, esa es la finalidad del programa, poder dar al público ese conocimiento o esa experiencia que tuvieron otros empresarios, otros emprendedores, y que se puedan identificar, ¿no? Esas dificultades que se tienen en un inicio, no tener apalancamiento, no tener capital, etcétera, ¿no? No saber cómo hacer tu logo, etcétera. Todas esas cosas desde cero tratar de apoyar. Le vamos a pedir a nuestra directora de comunicación de radio y televisión Canaco que para concluir este programa nos ponga un poco del programa de Emprendedores de Hoy, para que nuestro público que ve líderes empresariales tenga una muestra de lo que va a ser el licenciado Carlos Montenegro Castro en Radio y Televisión Canaco Digital. Pues bienvenido, licenciado Carlos Montenegro, a Radio y Televisión Canaco Digital de Veracruz. Sin duda, enriquecer los mensajes para quien quiera emprender, para los empresarios que ya son hechos con mucha antigüedad, pero siempre se aprende algo nuevo de las experiencias de otros. Así que vas a tener mucho éxito, eso lo puedo asegurar. Ahora que hemos charlado, lo que más convence es el ejemplo. El líder puede hablar mucho, pero el ejemplo arrastra. La palabra pero el ejemplo es el que arrastra. Entonces, no sé si algo más quieras agregar, porque este programa lo vamos a cerrar con un poco de un video de tu programa. Muchas ¿Algo gracias, más que quieras agregar? Muchas gracias, Arturo. Solamente gracias a ti. Me siento muy,
muy especial de poder participar en esta serie de programas y a la vez agradecido también contigo. Tienes una experiencia muy, muy, muy grande en lo que es la radio, lo que es en laboral también, y poder aprender de ustedes, lo que yo le digo, los grandes, y no de edad, sino de experiencia y de logros, es muy, muy enriquecedor para alguien como yo, un joven que tiene muchas ambiciones, un joven que quiere aprender y que, pues bueno, se tiene que juntar con los que le saben, ¿no? Los que ya pasaron. Entonces, el estar aquí con ustedes es muy enriquecedor para mí. Y te agradezco esta entrevista que tuviste conmigo. A la orden, antes de que nos despidamos, vamos a ver un poquito del video que nos va a poner Marisela, unos 2 minutos, y ya nos despedimos de nuestra audiencia para que vean esto del video. Quiero terminar esta entrevista agradeciendo a Canaco porque pues, nos invitó para tener esta iniciativa, este programa. Lo vamos a tener todos los miércoles a las 7:30 de la noche y vamos a ir teniendo invitados, ¿no? Así como Alberto, y vendrán otros invitados y poder fomentar. Claro, exactamente. El emprendedurismo. No, es algo muy padre lo que estás haciendo, la verdad, como lo comenté al principio, que es algo padre lo que estás haciendo tanto tú como la Canaco, porque das apoyo a todos los chavos, pero no solamente chavos, porque para emprender no hay edad, ¿no? Claro. Entonces, a todos los emprendedores más que nada, ¿no? Entonces, es algo muy padre eso. Y al contrario, agradecerte a ti por haberme tomado en cuenta para hacer, pues ahora sí que el debut en este programa, ¿no? Ok. E invitar a todos a que, obviamente, sigan a mi amigo Carlos en este programa, ya que yo creo que van a salir buenas cosas de todo esto, ¿no? Gracias. Bueno, ustedes han visto ya lo que va a ser el programa de emprendedores de hoy. Les invitamos a que lo vean todos los miércoles. Los miércoles, la hora 7:30 p.m. 7:30 p.m. Te agradezco mucho, licenciado Carlos Montenegro Castro, el haber estado hoy en nuestro programa Líderes Empresariales, y ya estaremos viendo el nuevo programa de radio y televisión Canaco Digital, Emprendedor de hoy. Gracias Arturo, muy amable. Gracias al auditorio que siempre nos presta su atención. Este ha sido su programa Líderes Empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Les espero el próximo jueves a las 4 de la tarde en un programa más de Líderes Empresariales. Hasta entonces. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299-3288-40. Te esperamos. Amigos, buen día. Los invito a CS Capacitación. Los invito a capacitarse con nosotros. Tenemos más de 90 cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo. Tenemos trabajos en altura, espacios confinados, control de riesgo eléctrico, mantenimiento de instalaciones eléctricas, manejo seguro de montacargas, muchos temas más registrados ante la STPS. Evítense multas, evítense sanciones. Los invitamos también a que visiten nuestra página en Facebook, CSC Capacitación. Viajamos a toda la República. Tenemos instructores avalados ante la Secretaría del Trabajo, certificados ante OSHA y certificados ante la SET. ¿Sale? Los espero. Muchísimas gracias. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB,
socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro Med99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección.